pone primera y ya estamos en el estudio con el diputado nacional Pablo Cosiner. Diputado, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por haber venido hoy al estudio. No, muchas gracias por la invitación. Diputado, algunas cosas, bueno, hay muchas cosas para analizar en la actualidad argentina, pero nos subamos a la ola de la coyuntura, que es lo que nos surge, ¿no? Ayer estuvo reunido con el secretario de Gobierno, la secretaria de Defensa del Consumidor, y se va a llevar usted a Buenos Aires el planteo que está haciendo la provincia para recategorizar a Salta con el tema de las tarifas. ¿Qué es esto de recategorizar a Salta? Sí, hoy se está hablando mucho en materia tarifaria de lo que es la boleta de gas o la boleta de luz, la boleta de los distintos servicios. Esto tiene que ver con una parte de la historia, ¿no? Con la coyuntura del gobierno, o de la decisión del gobierno nacional de aumentar las tarifas. Ahora, el otro problema que tiene particularmente Salta y la región NOA, además de la decisión del gobierno de aumentar la tarifa, es la categorización. O sea que si por más que resolvamos o se decida resolver o dar marcha atrás la problemática tarifaria, que es otro gran tema, tenemos que igual tratar de resolver el problema de la recategorización. ¿Qué es esto? Hay distintos niveles de categoría en donde, de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos que consuma, cada persona integra una determinada categoría. Sí. Ahora, las referencias para esa categoría por cantidad de metros cúbicos son distintas de acuerdo a las zonas del país y a las provincias. Nosotros tenemos un estudio comparativo entre las distintas regiones, hecho específicamente por el gobierno de la provincia, en donde claramente se demuestra que hoy Salta está siendo perjudicada en esa decisión arbitraria que fue en su momento, hace muchos años, de estructurar este tipo de categoría. Quizá pensando en determinadas situaciones climáticas que no lo son, o regionales que a veces no tienen diferencia por más que estemos en regiones distintas, las situaciones climáticas. Bueno, la cuestión es que esto hay que modificarlo. Salta necesita ser recategorizada para que haya una flexibilidad más grande entre categoría y categoría en cuanto a los metros cúbicos de consumo. Eso es lo que estamos pidiendo. La provincia ya hizo una presentación al Ministerio de Energía y al Enargas, y el día 2 de agosto nosotros, dentro de la Comisión de Defensa del Consumidor, que es una de las comisiones que a mí me toca participar, tenemos previsto y citado al presidente del Enargas para tratar tres temas. Uno, el tema del cuadro tarifario en general, el otro tema vinculado a la tarifa social, y el tercer tema es la recategorización por regiones. Así que lo que ayer hicimos con el secretario de Gobierno de la provincia, con el doctor Santiago Godoy y la secretaria de Defensa del Consumidor, es aunar más o menos los criterios, ver los estudios técnicos que ellos tienen, que gentilmente me los entregaron, y vamos a fijar posición conjunta. Yo los invité a que me acompañen en esa reunión. Creo que es muy importante que trabajemos en esto de manera muy coordinada, y creo que este es el momento oportuno, por toda esta coyuntura que hablábamos recién de la situación tarifaria, de plantearlo. Y esto si se da, digo, es una decisión que no sale ni siquiera por ley, es una resolución del Enargas y del Ministerio de Energía de la Nación. Así que lo vamos a plantear, llevamos toda la información técnica. Sabemos que no hay, digamos, un medio guiño favorable, porque ya la provincia hizo una presentación y un poco sin contestar definitivamente, pero hay un informe previo en donde sin dar muchas explicaciones se trata de fundamentar la situación actual. Pero creo que también con el empuje de otras provincias que están viviendo la misma situación, fundamentalmente las de la región NOA, vamos a poderlo plantear de manera más firme. Y de conseguir esto, no es que el usuario salteño va a pagar menos, sino que la franja entre categoría y categoría va a ser diferente, va a tener posibilidades. Lo que pasa es que, claro, hoy terminás pagando más porque el salto a la otra categoría es más rápido, claro, porque tenés menos franja de consumo por metro cúbico, con lo cual, en definitiva, vas a poder terminar ahorrando, porque al ampliarse la franja, que es lo que nosotros pretendemos, y la recategorización, tu salto a otra categoría de acuerdo a los niveles de consumo no va a ser tan rápido. Claro, esto, digo, lo que sospechamos es que
bueno, estamos seguros, en realidad es medio la mejor opción para Salta, porque me parece que al final del camino la tarifa va a quedar como quiere el gobierno nacional. Sí, a ver, vamos a ver. Creo entre la Corte y el Juzgado de la Plata y un montón sí, de cosas. igualmente yo avisoro por lo que estamos hablando dentro de lo que es nuestras relaciones con legisladores nacionales, que en estos momentos hay mucha expectativa en lo que plantea la justicia. Pero de ahí vamos a ver la reacción política del gobierno y de qué medida el Congreso, de acuerdo a la decisión de la justicia, tenga que intervenir o no. O sea, si la justicia deja firme la decisión de que no se aumenten las tarifas y plantear la posibilidad de un nuevo cuadro tarifario, puede ser una oportunidad para que el gobierno revea esta situación. Ahora, si no pasa esto, yo no descarto que el Congreso tenga que empezar a sacar todos aquellos proyectos que están ya presentados y que tienen que ver con distintas alternativas, ¿no? Nuestro bloque ha presentado un proyecto que lo hemos trabajado con Javier David y que lo ha tomado el bloque justicialista como proyecto propio, que es un proyecto de equidad tarifaria. Sí, el otro día estábamos charlando con él. Que Javier lo viene explicando en los medios y que tiene que ver también con una solución definitiva, ¿no? O sea, determinar cuáles son las pautas con las cuales debe construirse un cuadro tarifario en materia de servicios públicos y puntualmente de energía, y además tener en cuenta cómo tiene que ser la relación entre el precio de una tarifa en el interior y en la ciudad de Buenos Aires, porque eso es también lo que ha sucedido en esta coyuntura. Nadie discutía que el precio de la tarifa del gas o de la luz que se paga en la ciudad de Buenos Aires no tiene absolutamente nada que ver con el que se paga en Salta. A mí me pasó que cuando comencé a ser diputado nacional y alquilé el departamento en donde voy a parar cuando estoy en Buenos Aires, y me llegó la primera boleta de luz y de gas y no podía creer realmente la diferencia. Estamos hablando de 30 pesos de gas, de 40 pesos de luz, una cosa ridícula. Ese tema había que resolverlo. Ahora, lo que había que resolver es la falta de equidad, claro, ¿no? Es decir, si le aumento el 400%, porque por ahí el 400% para lo que venía pagando una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires, donde están los sueldos más altos de la Argentina y la concentración de recursos más altos, no es lo mismo que un 400% con tarifas que ya estaban actualizadas aquí en Salta, porque en Salta, ese es el otro tema, no hay la crisis en materia de estructura o infraestructura energética en Salta y en casi todas las provincias como hay en la ciudad de Buenos Aires, porque la relación entre los gobiernos provinciales y las empresas prestadoras de servicios fue mucho más maduro y racional. Entonces aquí en materia tarifaria, por ejemplo en energía, las actualizaciones se fueron dando de manera permanente, pero en poco monto, cosa que el consumidor no lo vaya notando. Sí, Salta no tiene grandes problemas y vos ves que en Salta, salvo una situación técnica extrema, que sucede, claro, sucede, pero no tenés esos periodos de corte de luz como ves en la ciudad de Buenos Aires, que cada tanto la gente se queja, tiene que salir a la calle porque están 10 días, 8 días o una semana sin luz. Ahí es también donde se equivoca el gobierno nacional, por pretender generalizar una solución que tendría que haber sido sectorizada primero, de acuerdo a los lugares donde había que generar esta equidad, y después ser gradual. O sea, si había que hacer una recomposición tarifaria para generar mayores recursos para la inversión, nunca esa recomposición puede ser en cifras que la gente no la pueda pagar. O sea, es decir, si vos aumentás el 400%, tomando el mínimo el mínimo que se decía que se iba a aumentar, y sueldos que están aumentando entre un 28, 30, 32%, ¿qué bolsillo de un trabajador es imposible que soporte? Claro, no hay forma. Pero además, ahí me parece que hay una cuestión, no sé, me parece a mí ideológica. Digo, no, yo hablamos de federalismo, de inequidades, el presidente, sus ministros hablan de economías regionales, y cuando uno empieza a ver medidas concretas aparece un DNU por 100.000 millones de pesos para obras en el distrito más rico del país, que es el que gobiernan ellos también. Entonces, si la prioridad de ellos está repito, 100.000 millones de pesos en obras para Ciudad de Buenos Aires, para Provincia de Buenos Aires, y el norte, el NOA, el NEA, seguimos mirando a ver a qué hora llega la plata, es difícil que ellos tomen medidas que tengan que ver con esto de ser equitativos y federales y ver las realidades de
de cada sector, de cada región. Y bueno, parece ser un mal de la política argentina el hablar de federalismo, y cuando se llega en marco de las campañas y cuando se llega al lugar donde uno tiene la posibilidad de decidir, pasar a pensar como el dirigente más unitario del mundo, ¿no? Pero es un mal de la Argentina. Creo que esa tentación de ser tan discrecional en la distribución de recursos, por eso a mí me pasaba que cuando en su momento se sacó el Plan Federal Solidario de la soja, que a partir de lo que se recaudaba o se recauda de retención ahora menos, por las exportaciones de la soja, le correspondía a una parte de las provincias, y a la vez las provincias debían distribuir el 70% para la provincia sí y el 30% para los municipios. Y aquí el gobernador toma la decisión de distribuir 50 y 50. Claro. Y entonces vos lo hablabas en otras provincias y todos empezaron a pedir el proyecto de decreto, la instrumentación, como había sido. ¿Y por qué lo hacía si la ley lo obligaba al gobernador solamente a darle el 30% a los municipios? ¿Por qué le daba la mitad? Y bueno, yo creo que son esas cosas, de decir, bueno, si vos sos federal en serio, lo tenés que demostrar en la manera en donde vos distribuís los recursos. Lo que pasa es que está esa vieja idea de creer que por vos tener la firma de la decisión a dónde van los recursos tenés más poder. Y en realidad vos tenés más poder cuando tus decisiones realmente llegan a ser compenetradas por los destinatarios de esa decisión, ¿no? Porque si vos concentrás más poder y lo usás mal, en definitiva a la larga vas a terminar teniendo menos poder. Ahora, si vos descentralizás tu poder y tus decisiones llegan a ser ejecutadas, creo que es la mejor manera de ejercerlo. Ese es el gran problema de la Argentina. Y obviamente el tema de tarifa también tiene un impacto negativo en cuanto se quiera construir un país mucho más federal, porque afecta a las economías regionales. A las que más afecta son las economías regionales del interior, que pierden aún más competitividad, porque los costos de producción aún son mucho mayores. Y los costos de flete se encarecieron. Digo, hoy el sojero salteño antes le costaba 16.000 pesos llevar sus cosas al puerto de Rosario y le cuesta 25. Lo que pasa es que ahí también, vos fijate que hasta en el tema de retenciones hubo una decisión equivocada en cuanto a la manera de implementar. ¿Por qué? Porque la baja de retenciones indudablemente era una decisión que ya estaba acordada casi de los tres principales candidatos a presidente en su momento, tanto sí. Scioli, Macri como Massa habían dicho que era necesario descomprimir un poco la situación de la producción, bajar algunos niveles de retenciones. Ahora, el tema es que si vos bajás en todos los lugares de la Argentina de la misma manera las retenciones y no haces una política sectorizada por región, descomprimís a todos por igual, con el cual el que estaba en menos condiciones de competitividad sigue igual. Sigue la misma. O sea, el tema era cómo era la oportunidad para empezar a hacer esas famosas políticas diferenciadas o de convergencia del cual tanto habla Urtubey. Es eso, decir, bueno, ¿cómo hago yo en esta baja de retenciones para darle a los productores que están más lejos de los centros de consumo o de los puertos una compensación? Es decir, bueno, bajarle un poco más a aquel que tiene más dificultades, porque hoy se bajó a todos por igual, con lo cual hoy no siendo quizá el gran problema las retenciones, aunque algunos sectores digan que sí, pasa a ser otro problema el costo de transporte y el flete. Entonces, claro, volvemos a esto de que la solución es una para todos. Bueno, ahí está. Nosotros, por suerte, una de las primeras experiencias que pudimos hacer en política compensatorias o de convergencia, le hicimos la ley PYME, en la que acabamos de aprobar. Nos costó. Creo que la composición del Congreso facilitó a que la podamos incorporar. Por primera vez que yo recuerde, se empiezan a incorporar criterios diferenciales. En la ley PYME que salió aprobada, sí. Se establece, por ejemplo, subsidio a las tasas de créditos especiales para PYME, diferenciales para las provincias del NOA y del NEA, para las regiones que tengan su tasa de desempleo por abajo de la media nacional, por arriba de la media nacional, perdón, sí. O su Producto Bruto Geográfico por debajo de la media nacional. ¿Eso qué te dice? Que bueno, vos vas a asistir económicamente en crédito a las pymes, pero a las pymes que vengan en zonas con menos competitividad van a tener un refuerzo adicional en cuanto al esfuerzo que el Estado tiene que dar para sostenerla. Por ejemplo, esto,
o un plan especial que se aprobó para pymes de área de frontera, que también era otra preocupación, porque tenemos muchas ciudades del norte de la provincia, también pasa lo mismo en Corrientes, en el NEA, que están en dificultad de competir con las pymes del otro lado de la frontera por una cuestión de falta de competitividad de la economía argentina. Entonces, esto creo que es lo que hay que empezar a discutir en la Argentina para construir un sistema verdaderamente federal. No pasa solamente por decir cuánto le doy yo a cada provincia, sino cómo hago para que las provincias que son más retrasadas en niveles de competencia tengan más oportunidades. Pero después nos terminan bajando el discurso a que el único problema que hay en la Argentina es la inflación, que van a terminar bajando. Sí, bueno, ese es el otro gran tema. El error del gobierno es creer que la pelea contra la inflación es un objetivo. Y en realidad la pelea contra la inflación es una herramienta de un plan político que hoy el gobierno no tiene. ¿Por qué? Porque en economía no hay nada para discutir ni para descubrir. Vos a la inflación tenés dos vías para bajarla. O la gente tiene menos plata en el bolsillo y consume menos, ¿qué quiere decir? El país no creció, no tiene más producción, con lo cual no tiene más bienes para ofrecer. Entonces, ¿qué hago yo? Si hay mucha gente demandando, la inflación sube. Entonces yo le saco poder adquisitivo a la gente y la inflación baja. Es lógico que vaya a bajar si vos le metés aumento de tarifa, si los salarios no aumentan como aumentan las tarifas, si vos aumentan los alimentos, si aumenta el valor de todos los bienes y la gente no recupera su salario a ese ritmo, la gente deja de consumir, cae el mercado interno y la inflación va a bajar. La otra variable... Baja, pero se llevan los aplausos después. Bueno, ahora, la otra variable, ¿cuál era? La otra variable es, pero para eso vos tenés que tener otro concepto del Estado que este gobierno no tiene. Claro. Que el Estado sea proactivo en un plan económico, inyecte recursos en obras de infraestructura, en obras estratégicas de desarrollo, aumentes tu producción y con eso el consumo no lo bajas, pero aumentar los niveles de producción. Entonces, la inflación cae, primero se mantiene y después cae. Ahora, la primera opción, que es la que usa el gobierno, tiene un efecto directo, que es el crecimiento de la tasa de desempleo. O sea, nosotros vamos a ver en la Argentina posiblemente baja de algunos puntos de inflación y crecimiento de desempleo. O sea que el costo de este plan económico lo van a pagar los trabajadores. Pero esto no es algo que estoy descubriendo yo. Hemos tenido en la Argentina casos y épocas de inflación casi del 0%, 1%, 2%, y tasas arriba del 25% de desocupación. Y la sociedad argentina terminó explotando igual, aún sin inflación. ¿Por qué? Por falta de recursos. No había inflación porque la gente no tenía para comer. Claro, si no tenés para comprar, no tenés para comer, no puedes consumir. Y era la época donde veíamos la gente, los estallidos sociales, la gente buscando comida. Entonces, cuando uno a veces, por más que quiera plantear un esquema de dar gobernabilidad, porque si nosotros hoy, en el caso de los legisladores nacionales por Salta, del justicialismo y de nuestro bloque, hoy planteamos esto de esta manera porque hemos colaborado para darle gobernabilidad a la Argentina en estos meses. Hemos acompañado incluso muchas decisiones del Parlamento para que el gobierno tenga herramientas para resolver los problemas. Ahora, con esa misma compromiso de gobernabilidad, hoy decimos que el gobierno se está equivocando claramente y que tiene que rever algunos aspectos de este plan económico. Claro, porque después van a bajar a 20 puntos. Ya hoy se está viendo el problema de la desocupación, ¿no? Hay informes que hablan de casi 180.000 empleos perdidos en lo que hasta junio, y ahí nos falta contar. Mira, cuando Coca-Cola, Mazalín. Cuando discutimos de verdad la ley antidespido, sí, que nosotros dábamos los informes de la CGT, de UIA, de CAME sobre la pérdida de empleo, el gobierno decía que no era tan así. Bueno, algunos sectores también del empresariado decían que no se estaba perdiendo empleo en la Argentina. Nosotros hablábamos de más de 100.000 puestos de trabajo, la CGT hablaba de 140.000 aproximadamente. Hoy el INDEC, que es un organismo oficial, el INDEC reconoce ya como mínimo la pérdida de casi 50.000 puestos de trabajo en la Argentina. O sea que el mismo gobierno está reconociendo de que hay casi 50.000 trabajadores menos despedidos en Argentina. Entonces, si esta es la realidad, ¿por qué esa obstinación de haber vetado la ley de antidespido? Nosotros planteamos que en la Argentina estábamos advirtiendo qué es lo que venía, entonces queríamos que todo este proceso que hoy está viviendo la Argentina lo encuentre el trabajador protegido. Entonces decíamos, bueno, por 6 meses, que es el tiempo que nosotros estimamos que era el arranque de este plan de ajuste del gobierno, hasta ver los resultados, protejamos por lo menos, si sabemos que no se van a generar más puestos de trabajo,
protegemos lo que existe. Si hay algún empresario que quiere invertir y que genera puestos de trabajo, bienvenido sea. La ley no se aplicaba para ellos, porque eran puestos de trabajo nuevos. Claro. Pero sí para los trabajadores que estaban desarrollando su tarea. Entonces, si esa ley antidespido hubiese tenido vigencia, los despidos de la Coca-Cola no se hubiesen dado, los despidos de Masalín. Entonces algunos dicen, bueno, está bien, pero resuelven el problema de los trabajadores y de los empresarios. Bueno, está bien, pero por lo menos tenemos un problema resuelto. Nos aboquemos a ver el tema de los empresarios. Hoy tenemos los dos problemas sin resolver, el de los trabajadores y el de la falta de la competitividad de los empresarios. Entonces, yo temo que por haber protegido a los más fuertes, ¿no? Que era la estabilidad económica teóricamente del sector empresarial, se haya desprotegido a los más débiles, y hoy el costo lo están pagando justamente los trabajadores. ¿Y cómo se hace hoy para hablar de política o para pensar en otras cuestiones con estas realidades, ¿no? Porque en paralelo vemos que Aerolíneas está pensando vender sus aviones, digo, es una de las opciones y lo dicen ellos, pensando vender sus aviones para después alquilar esos mismos aviones para bajar los costos. Vemos que a través del blanqueo de capitales no está entrando la plata que ellos pretendían entrar, y para pagar a los jubilados que ellos prometieron, pueden echar mano al Fondo de Garantía Sustentable, donde hay intereses de gente amiga del presidente, ¿no? En Panamá, una de las empresas petroleras, no me sabe el nombre, es de Lewis, que es el que le prestó la casa al presidente en marzo, y vamos viendo estas cosas que no están en la urgencia, pero son cosas que nos ponen diferentes alertas en otros puntos. Bueno, va a haber que hacer, como yo planteo que hay que hacer, es discutir la agenda tema por tema y estar muy atento. Con el tema de la ley de pago de jubilado que nosotros acompañamos, nosotros votamos en contra la venta de acciones, por eso que vos decís. Nosotros planteamos que hoy el Estado Nacional, a través de incluso de los fondos no utilizados para la renegociación con los holdout, y que es el endeudamiento autorizado por el Congreso de 2.500 millones de dólares, parte de eso se puede utilizar para el pago de los jubilados. Lo que rinden los bonos y las acciones que tiene hoy el ANSES se puede utilizar para el pago de los jubilados. Entonces no es necesario que el ANSES o el Fondo de Garantía Sustentable se desprenda de las acciones. Creemos que sería un grave error del gobierno, un grave error, y que sí generaría una inestabilidad para el ANSES. Esos son temas que fueron a votación, perdimos la votación nosotros. Nosotros entendemos que el gobierno debería tener un número agravado para poder aprobar la ley, que no la tuvo, y vamos a dar la discusión en su momento. Pero hoy claramente la prioridad es el trabajo de los argentinos, ¿no? Eso creo que sintetiza todo, y es lo que uno nota, que en la calle hay mayor nivel de preocupación, ¿no? Que es de qué manera se protege el trabajo de los argentinos. Y la única manera de protegerlo es con crecimiento. Y todas las variables de la economía argentina no son hoy crecimiento, porque también es verdad que el gobierno, que hace, te va corriendo el arco permanentemente. Entonces ya viene el crecimiento, pero mientras tanto hay que tomar todas estas medidas que son duras, pero ya viene el crecimiento, guarda que viene. Guarda. Y el tema es que hasta que el crecimiento ese se dé, que de acuerdo a los tiempos del gobierno son muy largos, siempre las medidas más difíciles fueron a espaldas de los sectores más vulnerables. O sea, no hay una medida, digamos, de fondo fuerte que haya servido para descomprimir la situación de los sectores más vulnerables, porque hasta la manera de implementar la devolución del IVA no va a llegar a los sectores más vulnerables, no va a llegar a los sectores del interior, y a los que más necesitan. Va a llegar a algunos sectores que están bancarizados, que ganan determinado nivel, pero a los más vulnerables es muy difícil, porque no nos hicieron caso al planteo que hicimos. Pero capaz es buena la medida para cerrar la grieta, ¿no? La grieta se cierra metiendo gente adentro, después se termina cerrando. Sí, yo a ver, primero pensaba de que esto era una improvisación del gobierno. Ahora yo estoy convencido que es una matriz ideológica del gobierno. El gobierno es un gobierno de claro corte liberal, ortodoxo, y que está aplicando medidas claramente no neoliberales, liberales, extremas, ¿no? Pero que esto ya lo vimos en Argentina. O sea, vuelvo a decir, nosotros ya hemos vivido momentos en donde, para justificar la baja de la inflación, se desguazó la industria nacional, se la destruyó. Otro de los grandes problemas que tenemos es la creciente incorporación de productos extranjeros a competir
al mercado nacional, se está desprotegiendo al empresario nacional, se está matando en algunos sectores la industria nacional. Entonces, lamentablemente son los tips que te da el resultado de la crisis que se vive hoy en la actualidad. Diputado, le agradezco mucho por haber venido. No, muchas gracias a vos por la invitación. Podríamos charlar un rato largo más, pero se nos va yendo el programa y me afano tiempo del programa siguiente. Pero bueno, la realidad nos va a llevar a que sigamos charlando seguramente. Con gusto. Muchísimas gracias por haber venido. Pasaba el diputado nacional Pablo Cosiner.